Llegamos a una suerte de nudo, o el gran muro es, en el análisis del tema de las jubilaciones y pensiones, bueno, el poder, digamos que somos un país envejecido y que la cantidad de activos, evidentemente, no alcanza para contemplar la etapa, las jubilaciones. Claro, a largo plazo la solución es esa, aumentar el número de activos, pero... Sí, pero ¿y cómo, qué es aumentar el número de activos? Generando condiciones en el país para que vuelva a ser un país de oportunidades como lo fue en el pasado. O sea, ¿por qué vino gente al Uruguay? Porque aquí la gente se podía abrir un camino, un porvenir que se le negaba en sus países de origen. ¿Por qué vinieron olas de inmigración? Por supuesto que porque... Estamos en momentos nuevamente de que el Uruguay es un país de inmigrantes, que recibe inmigrantes. Pero estamos hablando de inmigrantes que vienen de países básicamente del Caribe, en situaciones muy complejas. Pero yo me refiero a aquellas olas inmigratorias que forjaron las bases de la población uruguaya en el último siglo. ¿Por qué venían? Se hablaba de la California del Sur, como esa tierra de promisión que permitía a las personas que no tenían en sus países de origen, donde habían nacido, condiciones para llevar adelante una familia, la podían encontrar en el país. Bueno, esas condiciones en Uruguay claramente se perdieron. El Uruguay no solamente es un país envejecido, es un país vacío. Cuando uno viene en avión, viene de Brasil al Uruguay de noche, cuando se apaga todo, cuando queda todo oscuro, cuando quedan atrás las luces de las ciudades, es porque entramos en Uruguay. Da tristeza, da angustia. Pero ahí volvemos a una discusión que tuvimos esta semana, que tiene que ver con el proyecto de país, con las inversiones que queremos, con generar empleo de calidad, y además, yo creo que si nosotros tenemos jubilaciones más atractivas, tendríamos menos informalidad. Tenemos un mercado laboral que no ha logrado revertir, no ha logrado bajar del 20% de informalidad. Y es un porcentaje ¿Y por qué existe demasiado... esa informalidad? Y porque tampoco... Pero existe, no la informalidad solamente. existe porque es la manera que tienen de subsistir. Exacto. Pero la realidad, o sea, la gente, ¿por qué evade? ¿Por qué no aporta? Porque si lo hiciera, sería inviable todo ese sistema de producción basado en esa informalidad. Pero además que los tú señalas. trabajadores, con esos salarios tan sumergidos dentro de la informalidad en líneas generales, tampoco ven en que realizar aportes sea el cambio de su vida, porque lo que les espera al final del camino es una jubilación de 9.200 pesos. Pero lo que pasa es que la economía Entonces, no se... son varios elementos que convergen. ¿No? Claro que son varios, pero el principal, que a veces lo señala Álvaro y con mucha pasión, como él le pone en sus intervenciones, cuando habla, digamos, del país del realismo mágico que dice él, bueno, a veces nos negamos a ver la realidad. ¿Y cuál es la realidad en materia económica? Que la gente está dispuesta a hacer un determinado esfuerzo en función de la recompensa que recibe. ¿Por qué la gente se va del Uruguay y se fue desde hace 40 o 50 años, se va sistemáticamente del Uruguay? ¿Por qué el aeropuerto siempre es un lugar de cena, de despedida de familias, y lo fue hace 15 años, hace 5 años, hace 7 y hace 30? ¿Por qué? Porque el país expulsa a su gente, la expulsa. ¿Y por qué la expulsa? ¿Por qué la expulsa? Porque el trabajo en Uruguay no tiene estímulo, porque la gente es capaz de sacrificarse cuando siente que ese sacrificio, por ejemplo, cuando se dice van a Australia a lavar pisos, porque siente que eso le recompensa, ¿verdad? Pero si siente que no le recompensa, entonces no se va a sacrificar, y ese es el drama, el hecho de que el sistema esté armado para que no haya una recompensa clara, tangible al esfuerzo que hace la gente. Tenemos dos discusiones, me parece, rapidito, ¿no? Sí. Una discusión es a largo plazo, que es el proyecto país, que en realidad la vamos a conversar acá y va a quedar como en la nada. Y otra cosa es a corto plazo, que es romper con esas desigualdades. Y para eso, yo lo que planteo es eso, son los aumentos en plata, porque 3.000 pesos para alguien que gana 9.000 es un disparate de plata. Para el que gana 100.000 no es nada. A mí no me importa que gana 100.000, a mí me importa que gana 10.000. Entonces, ¿estás dispuesto a replantear, por ejemplo, una revisión incluso de los impuestos? Que siga pagando más el que puede pagar más. Pero por supuesto. Bueno, Bien, pero sí, por supuesto, pero no está todo el mundo de acuerdo con eso. Lo que pasa es que cuando hablamos, por ejemplo, de los aportes patronales, siempre estamos pensando que los aportes patronales los pagan las grandes empresas multimillonarias. Y en realidad, como dijimos el otro día, el 90% de las empresas en este país son pymes. Entonces, ¿por qué una pyme no toma más personal? No toma más personal porque le sale carísimo tomar personal. Le sale carísimo, entre otras cosas, por los impuestos patronales que tiene que pagar, los aportes patronales que tiene que pagar para tomarlo. O sea, hasta que no tengamos una política de estímulo a la generación de empleo por el lado de estimular la actividad productiva y sigamos agrandando un Estado, engordando un Estado con
empleados públicos que se meten por la ventana, ONGs que se meten por la ventana, hasta que no cambiemos esa realidad, obviamente las jubilaciones van a tener el mismo problema que tienen los asalariados. ¿Me permite una vuelta por tribuna? Acá básicamente hay varios problemas. Uno es el sistema de solidaridad intergeneracional, que con los números que estamos manteniendo de pasivos y de activos, en cualquier momento va a ser cada vez más insostenible. La realidad es esa. Y por otro lado, como bien se decía acá, los recursos son finitos. Asistimos a empresas que directorios, sin estar trabajando, bueno, hay una sangría ahí que se va de plata que no sabemos qué está pasando. O entes públicos que también son agujeros negros y todo eso sale de lo mismo, de los impuestos que pagamos. O sea, si no gestionamos mejor y manejamos mejor los fondos públicos, es imposible generar planes que, bueno, beneficien a los jubilados, que son de los principales relegados de la sociedad. Bien, convengamos que el problema que enfrenta hoy el Uruguay ante los jubilados y pensionistas es histórico, ¿no? O sea, no es una administración o dos. José Luis. ¿No será el momento justamente de pensar que el sistema de solidaridad intergeneracional llegó a un agotamiento? Es decir, vamos a seguir pensando... Sí, tengo propuestas como posible solución, digamos, ¿no? Por lo menos de cambio de cabeza. ¿Vamos a seguir pensando que tenemos que incorporar más masa trabajadora para alimentar a las pasividades? ¿Por qué tenemos que pensarlo en esos términos? ¿Por qué no pensar en que hoy la civilización, ¿no? La humanidad, no solo el Uruguay, un 10% está cobrando la riqueza que equivale al otro 90%? Y el otro 90% está usufructuando la riqueza de un 10%. Pero ahí volvemos a otro dilema. Cuando se habla de aumentar impuestos, sí, hay que aumentar al capital, que es donde hay más, ¿no? Porque ya los trabajadores hasta acá. Sí, no sé si el tema es el impuesto. ¿Y entonces? A ver, sin duda que va a pasar por el impuesto. Digo, las sociedades más avanzadas culturalmente... ¿Te hablas de sistema solidario? Lo que hacen es ir a la capacidad contributiva prácticamente en un 60-70%, porque después esa misma sociedad devuelve en salud, en educación, en esparcimiento, en jubilaciones, devuelve lo otro. Nosotros estamos lejísimos de eso. Entonces yo creo que en realidad lo que tendríamos que estar pensando es cómo distribuir mejor la riqueza y que el jubilado, cuando se jubila, es decir, si tenía su salario, su sueldo era del 100%, cuando se jubila, es lógico que siga viviendo por lo menos de ese 100%. ¿Por qué va a tener que cobrar un 75%, un 60% de lo que cobraba cuando era un activo? Es decir, le está reduciendo en su nivel y en su capacidad de vida un 25%. Y es una responsabilidad social, es responsabilidad de la sociedad, y creo que todos tendríamos que estar contestes en garantizar eso, porque el dinero de algún lado tiene que salir. No hay que cuestionarse de dónde sacarlo, hay que sacarlo. Y después se verá cómo. Bueno, es interesante esa definición. El dinero de algún lado tiene que salir. Con esa definición ha operado el Uruguay en las últimas décadas. El dinero de algún lado va a salir. El dinero de algún lado va a salir. Y el dinero en realidad sale de los bolsillos de los contribuyentes. A ver, ¿dónde sale el dinero? No, Perdón, no necesariamente, pero que el tema de la SAFAP, por ejemplo, está trabajando con el dinero justamente de quienes eran activos y hoy son pasivos, o de quienes son pasivos y de activos, y están invirtiendo seguramente en forestales, en ganado. ¿Alguien ve realmente el crecimiento, digamos, el impacto de esa rentabilidad en las jubilaciones? No se ve. En realidad es un capital privado que también está trabajando con el dinero de los activos y los pasivos. La SAFAP no está pensada para los jubilados de ahora. Generando, imagino también, por buscarle la otra punta, trabajo, mano de obra, moviendo la economía. No son inversiones invisibles. Victoria, una idea, porque a veces cuando se habla de dinero se olvida la característica fundamental que tiene el dinero. ¿Y saben cuál es la característica fundamental e intransferible del dinero? Se puede gastar una sola vez. Entonces, ¿qué pasa? En la medida que el dinero... Si yo tengo 100 pesos y los gasto, ya los gasté. No lo puedo gastar dos veces. Porque 100 pesos lo puedo gastar una vez. Entonces, esa particularidad del dinero, a veces la gente se olvida que el dinero solamente se puede gastar una vez. Entonces, las sociedades, por ejemplo, que se organizaron y llevaron al extremo lo que plantea José Luis, que han confiscado la riqueza de todo el mundo, han confiscado todo, le sacaron todo a todo el mundo. ¿Qué pasa? Como el dinero solamente se puede gastar una vez, y solamente una vez, se confisca la riqueza, se distribuye la riqueza, pero solamente se distribuye una vez, no se reproduce. Entonces, ¿qué pasa? Esos sistemas tan voluntaristas de que le sacamos todo y repartimos todo, ¿qué pasa? Vean en los países que se ha aplicado ese sistema, son países que están en la ruina y en la miseria. ¿Por qué? Porque no hay estímulo para trabajar.
Porque el Estado confisca y todo el mundo dice, qué bien, le sacaron a los ricos, qué bueno, vamos a repartir. Perfecto, repartimos todo, muy bien. Cada uno se hace el asado, se va a la casa. ¿Qué hacemos el Pero siguiente? después los giles no siguen trabajando ahí. O se van, o los matan, o se fugan, o lo que sea. A ver, Pascal, es la realidad. Es la realidad. Entonces, ese sistema, el dinero solamente se puede gastar una vez. Si no hay un tonto que sigue trabajando para producir dinero, se gastó una vez y se terminó. Pero no es el dinero lo que se saca, sino los medios de producción. Es otra discusión absolutamente diferente. Los países de socialismo real sacaban los medios de producción. Así terminaron, se fundieron todo. Pero no es el dinero. Cayó el comunismo, explotó todo, implosionó, no existe más, desapareció de la faz de la tierra porque era un sistema absurdo, antinatural y que no respondía a las necesidades de la gente. Lo está llevando al extremo, decías vos. Exacto. Yo no creo que sea necesario llevar esta discusión a ese extremo. Se estima que este año, por ejemplo, con el aumento del IRPF, la DGI va a recaudar un 6,5% más, un 7% más. Entonces lo que estamos hablando es no de poner nuevos impuestos, que yo creo que la clase trabajadora, al igual que los pequeños empresarios, ya no resiste, sino dónde vamos a gastar ese incremento de recaudación que se va a dar. Pero hay un debate que no está saldado. La posibilidad de aumentar la capacidad contributiva, está clarísimo que no es a los trabajadores ni a las pequeñas empresas. Sigue habiendo un área que no se toca nunca. Pero aún sin que tocar, tiene todo su debate en sí mismo, pero área, no se va está a recaudar saldado. más. Entonces, ¿en qué se va a gastar? Y bueno, yo creo que ahí está el tema. ¿Por qué en vez de darle 300 pesos no se le da, aunque sea 1.000? Yo ahí no creo que nadie, que a quien se le incrementó el IRPF, estuviera en descontento o por lo menos no entendiera que ese incremento del IRPF está justificado. Lo que pasa es que va a rentas generales, va a gastos que nadie sabe después dónde terminan y ese es el problema. Pero en la nueva rendición de cuentas tuviste que ya hay un exceso de gasto con respecto a la recaudación que se va a cubrir, se dice, con una tasa consular y con un impuesto a los jueguitos del 5 de oro y con no sé qué. O sea, seguimos agrandando los impuestos, seguimos tratando de conseguir más plata para repartir. Y todo esto ya tiene destino de la ANEP, del INAU, ahí ya hay destino que leí en el diario hoy de mañana, que ya está definido. O sea que seguimos... No se recaudó y ya está exprimiendo, porque nadie se sentó a decir, bueno, ¿cómo podemos bajar el gasto? Uruguay es un país ¿Por dónde capitalista, podemos Álvaro. bajar el gasto? Es un país en lugar de capitalista. seguir sacándole la plata del bolsillo a la gente, empecemos por ahí y ahí vas a ver que va a haber más trabajo, con ello va a haber más aportes para la seguridad social y con eso los jubilados van a ganar mejor. A ver, Leo, ¿qué No, que es un decías? país capitalista. O sea, Uruguay está dentro de una estructura capitalista que estamos todos de acuerdo. Bueno, en esa estructura los impuestos son lo que sostiene el Estado. Y el Estado es el que de alguna manera tiene que redistribuir, ¿no? Con la idea ballista que a vos te gusta, de que el Estado es el escudo de los pobres y que los más ricos sean menos ricos para que los pobres sean menos pobres, ¿no? Con esa idea, ¿tá? Y yo creo que estamos acá todos de acuerdo que falta la madre de todas las reformas, la reforma del Estado. En eso estamos de acuerdo. Tenemos un Estado gordo e ineficiente. Lo que sí no estoy de acuerdo, que quedó como en la nebulosa, es que lo que está pasando en Argentina y en Brasil es una embestida baguala de la derecha y de la oligarquía. Entonces, que quede claro que no es la solución, ¿tá? La flexibilización laboral, porque son los neoliberales que vienen de la escuela, no sé si de Chicago o esta vez es de Harvard, a enseñarnos, ¿tá? Cómo tenemos que redistribuir. Además se termina ajustando siempre por el lado más débil. El Fondo Monetario Internacional le recomienda a Macri porque tiene déficit, le dice, bueno, ¿sabe qué? Cambia el cálculo de las jubilaciones, así le va a dar un 20% menos. Y la gente que comience a jubilarse, va a jubilarse con menos plata. Con 90 años, esa es la ponele. solución. Evidentemente no. Álvaro, ¿qué querías decir? Claramente el BPS por sí solo, desde su caja, no puede aumentar las jubilaciones porque faltan aportantes. Si faltan aportantes es porque el país no hay trabajo. Y si hay que aumentar las jubilaciones, hay que sacar dinero de otro lado. Y el gobierno te dice no tenemos de dónde. Yo les digo, somos los mismos 3 millones de habitantes de toda la vida en el Uruguay y tenemos 70.000 empleados públicos nuevos, que eso nos da más de 1.000 millones de dólares al año. Si dividimos esos 1.000 millones de dólares al año entre los 120.000 jubilados de menos ingreso, capaz que andamos en los 1.000 pesos que vos decís, Sí. Verónica. Recuerden Y también, que la mayoría de los que ingresaron al Estado, los funcionarios, estamos hablando de policías, maestros y docentes. Áreas donde se ha reclamado incansablemente que se necesita reforzar, ¿no? muchos cargos de confianza. También tengo que, con el respeto del invitado, decirle que yo no veo una fuerte crítica al gobierno por el tema de las jubilaciones, sino que veo una crítica amiga por parte de los representantes de los jubilados. Yo
Pará, porque dijo algo que tiene todo el derecho a lugar, no al lugar. ¿Le parece que cambiaría en algo? Nosotros partimos de la base de que nuestras reivindicaciones son justas, estamos jubilados, no podemos hacer paro, por ejemplo, no podemos hacer huelga. Claro, ¿qué sería férreo? ¿No? ¿Qué sería la crítica férrea? La crítica, el que grita más tiene razón. Nosotros cuando tenemos que gritar, gritamos. Estamos entrevistando a todas las autoridades del país, planteando los temas de los jubilados y los pensionistas, hasta los alcaldes los estamos entrevistando. Los 8 alcaldes de Montevideo ya los hemos entrevistado diciéndoles, mire, los jubilados y los pensionistas tenemos esta realidad. Porque nosotros pensamos que el sistema democrático funciona así. Aunque los alcaldes de repente no tienen mucho que ver con la vida, aunque siempre tienen que ver, ellos son electos democráticamente por el voto de la gente. Entre ese voto de la gente están los jubilados y los pensionistas. Perdón, y hay 130.000, tengo entendido, votos ahí, que no sé, no suman. No son, porque ¿cuántas veces se dice que a los niños no se los ayuda o no se apuesta a la primera infancia porque no votan? Claro. Los jubilados sí votan, pero ¿qué pasa? Estamos acostumbrados a que nos tironeen de todos lados para que nosotros adoptemos y entremos en el juego político partidario. Y nosotros somos una organización social en el cual estamos todos, votemos como votemos, la única condición para estar en una organización social es ser jubilado. Es ser jubilado o pensionista. Por lo tanto, no nos dejamos instrumentar o tratamos. Es difícil porque el Uruguay es como es. Y bueno, yo creo que en ese sentido puedo comprender ciertas críticas. Lo que nosotros siempre tratamos de hacer, los que nos distinguen para estar en algún momento al frente de una organización, es tratar de no dejarnos instrumentar y luchar de la manera más positiva para los intereses de los jubilados y los pensionistas. Voten como voten, vayan a la iglesia que vayan, sean lo que sean. Nosotros tenemos esa función, porque si no yo tengo que irme. No puedo estar al frente de la organización social, porque nosotros estamos para eso, estamos para explicar la parte nuestra. Y la parte nuestra, hay que entenderla, que tiene mucha falacia, porque se dicen muchas cosas que se tiran al aire y que luego quedan como cosas subidas. Por ejemplo... Había un mensaje, perdone que lo interrumpa, hablando de cosas que se tiran al aire. Sí. Recién una persona escribía, yo antes ganaba, no sé, 10.000 pesos, 8.000 pesos, pero la verdad podía comprar más cosas. Hoy mi capacidad de compra bajó. Bueno, los números no dan eso. De hecho, es al revés, ¿o no? Los números no dan eso, obviamente. Nosotros somos los primeros en reconocer porque los hechos son objetivos. Nosotros decimos, las jubilaciones mínimas han aumentado y eso es un dato de la realidad. También es un dato de la realidad que no se puede vivir con 10.000 pesos. Exacto. Entonces, no hagamos una discusión que no conduce a nada. Hagamos la discusión que nos permita avanzar. Por eso es que nosotros decimos que avanzar se trata de ir resolviendo los problemas, porque entre otras cosas, los jubilados y los pensionistas no podemos esperar mucho. Y por lo tanto, nosotros queremos que el ajuste de la mínima se haga como se venía haciendo, no pedimos mucho más. Pedimos que se haga exactamente como se ha venido haciendo, en cantidad de dinero y en la forma de aplicar el ajuste. No obstante ello, nosotros estamos dispuestos y estudiamos dentro de nuestras posibilidades, nos asesoramos para generar la mejor situación para ver el tema de la seguridad social, que nosotros, los jubilados, la consideramos un derecho humano fundamental. Por lo que yo decía hoy, está en una etapa de la vida donde ya uno no puede hacer cualquier cosa con su vida. Cuando uno es joven, dice, agarro una mochila, arranco para el sur, para el norte, el este o el oeste y me la juego. Cuando uno tiene una edad de adulto mayor, ya no puede hacer esas pruebas, o responsablemente, por lo menos. Sí, yo creo que ese cambio es a partir del momento en que tenés hijos o tenés una familia o sos responsable o corresponsable de algún otro ser humano, ¿no? Sí, eso ya, también. Esa falta de hago lo que se me antoja ya arranca antes, pero es verdad
que cuando están en la etapa jubilatoria ya, obviamente, Pero las hasta posibilidades la palabra disminuyen. que define la seguridad, seguridad social, es darle a la gente que llega a cierta edad seguridad social. Eso, eso llevado a... ¿Qué significa? Significa que el adulto mayor, la sociedad, tiene, entre otras cosas, la obligación moral de hacer de que viva dignamente, que no dependa de otro, porque a veces uno dice, ¿cómo vive la gente? Y vive porque hay un hijo, o hay un familiar, o hay un amigo, o hay, yo que sé, un vecino que ayuda. Por eso es que hay situaciones que se mantienen, pero ese ha sido desde mucho tiempo hasta a esta parte. Por lo tanto, yo creo que a veces nos desespera un poco ver que seguimos haciendo una discusión un poco que no va al centro del problema y no distingue entre lo que se necesita hoy resolver y lo que se necesita como proyecto hacia el futuro, que por otra parte, nosotros mire, no somos ajenos a Su eso. frase fue muy elocuente. Palabra más, palabra menos. No tenemos el tiempo del mundo. Claro. Vamos a hacer una pausa, ya venimos. En el mes de papá, nada mejor que Viaconfort, porque con tarjetas de crédito del Banco República tenés hasta un 25% de descuento. Por ejemplo, nada mejor en invierno que poder preparar unas riquísimas sopas. Puedes llevarte una máquina de sopa por solo 12 cuotas de $5.67. Llama ya a Viaconfort 507-3883 y pedí tu máquina sopera. Al invierno en Viaconfort no hay que tenerle miedo. Pausa y ya venimos.